Para instalar y leer ángulos con teodolito o tránsito. 1. Colocar el tripié en forma vertical. Soltar los tornillos que fijan las patas. Levantar el plato del tripié a la altura de la barbilla y apretar de nuevo los tornillos fijadores de las patas. Dos. Tomar con ambas manos dos patas del tripié y abrirlo sobre el punto o vértice. Tratar de colocarlo de tal manera que el vértice pueda verse por en medio del tornillo fijador, tratando que el plato quede lo más horizontal posible. Tres. Colocar el teodolito sobre el plato del tripié haciendo que coincida la forma triangular de la base del teodolito con la forma triangular del plato del tripié. Fijar el teodolito al tripié con el tornillo fijador, apretándolo sin excederse de fuerza. 4. Colocar la plomada bajo el tornillo fijador del tripié en el gancho correspondiente. Utilizar un nudo corredizo, nudo de 4, para fijar la plomada y ajustar la altura de esta misma lo más cerca posible del punto o vértice. 5. Tomar con dos manos las patas del tripié y utilizando la pata restante como apoyo. Plomar el equipo lo más preciso posible sobre el punto o vértice, cuidando que el plato quede lo más horizontal o nivelado posible. Seis. Fijar las patas del tripié al terreno, colocando el propio peso de la persona por sobre los apoyos en la parte inferior de las patas, de tal manera que el equipo quede fijo al terreno y estable. 7. Ajustar la plomada sobre el punto o vértice, soltando el tornillo fijador del tripié, desplazando el teodolito sobre el plato y volviendo a apretar el tornillo fijador una vez que la plomada se encuentre en una posición correcta. Si el rango de desplazamiento del teodolito sobre el plato no es suficiente, deberá repetirse los puntos 5, 6 y 7 de este manual hasta lograr plomar adecuadamente el equipo. 8. Nivelamos el teodolito colocando los niveles de burbuja a ambos lados de un tornillo nivelador. Tornillo fijo. Con los dos tornillos restantes nivelamos cada uno de los niveles de burbuja, subiendo o bajando cada uno de los tornillos niveladores que le corresponda a cada nivel de burbuja, tratando de no tocar el tornillo fijo. Una vez que queden niveladas ambas burbujas, giramos el teodolito de tal manera que se repita este mismo procedimiento utilizando como tornillos fijos los otros dos tornillos niveladores. 8. Metemos la mano por debajo del disco del vernier horizontal para desplazarlo y ponerlo cerca del cero. Posteriormente apretamos el tornillo fijador de movimiento particular y con la ayuda del tornillo de movimiento particular y una lupa ajustamos hasta que coincidan en los discos del vernier horizontal el 0 y los 2/30 en el lado de los minutos. 9. Orientamos el equipo al norte magnético con la ayuda de la brújula, para lo cual quitamos el tornillo que asegura la brújula. Después giramos todo el equipo hacia el norte, haciendo que coincida el 0 de la brújula.
con la aguja que apunte hacia el norte. Apretamos el tornillo fijador de movimiento general y si es necesario ajustamos utilizando el tornillo de movimiento general. Este mismo procedimiento se aplica para colocar el equipo en ceros, tomando como referencia otra orientación distinta al norte, con la diferencia que es necesario visar el punto de referencia y hacer los ajustes necesarios solamente utilizando los tornillos de movimiento general. Una vez que el equipo se encuentre orientado correctamente y el vernier horizontal en cero, se procede a realizar la medición de ángulos, para lo cual solo utilizaremos los tornillos de movimiento particular, por lo cual soltamos el tornillo fijador de movimiento particular y desplazamos el equipo hacia el punto por visar. Cuando se encuentre cerca del punto, volvemos a apretar el tornillo fijador de movimiento particular y ajustamos la visual hasta que quede exactamente en el punto visado utilizando el tornillo de movimiento particular. Para leer los ángulos es necesario detectar que el vernier horizontal, cual de las graduaciones, corresponde al sentido en que giramos el teodolito. Posteriormente, tomando como referencia el cero del disco superior, contamos los grados en el disco inferior, teniendo en cuenta que cada grado tiene una subdivisión de 30 minutos. Posteriormente ubicamos en el mismo disco superior donde se leen los minutos, cual de las graduaciones sigue el mismo sentido en que giramos el teodolito y procedemos a ubicar con la ayuda de la lupa la línea que coincide en los dos discos, el superior y el inferior, por lo que dicha línea representa los minutos que deben agregarse a la lectura realizada en el disco inferior. 89 grados con 30 minutos.